Nuevamente, buenos días. Y nuevamente, gracias por estar presentes. Hoy vamos a tratar un tema nuevo, entre comillas, porque en las anteriores pláticas constantemente estamos mencionando el tema de la astrología. Y en lo particular, hoy vamos a abordar ese tema. Y la primera observación es que en este momento, otra de las enseñanzas que trajo el maestre de la Ferrier es la propuesta de dejar de decirle astrología. Ahora él propuso un nuevo nombre, que es la cosmobiología. Cosmobiología. Y bueno, cosmo quiere decir orden. Bio quiere decir vida. Y logos, logía de la palabra, de su raíz latina que es logos, cosmobiología, acento en la I final. Viene de logos, quiere decir tratado o estudio. Por lo tanto, la cosmobiología es el tratado o estudio del orden de la vida. ¿Y cómo puede llegar a interesarnos eso? En lo personal, mi interés nació por una epifanía ocurrida hace como 25 años, tal vez un poco más. ¿Saben lo que es epifanía? Epifanía es un momento de súbita revelación. Seguramente les ha pasado en algún momento. Pero en mi caso particular, bueno, cuando era niño mamá tuvo la loca idea de que yo fuera cura. Así que me encerró 7 años en un seminario. Digo me encerró porque pues a los 8 años de edad uno no decide nada, ¿no? Simple y sencillamente la mamá me cambió de escuela en 3er año de primaria y me llevó a la iglesia y me dijo que a partir de ese momento todos los días iba a ir yo a misa a las 7 de la mañana y al rosario a las 5 de la tarde. Y uno lo acepta, ¿no? Así que al terminar la primaria, pues yo también ya estaba lo suficientemente hipnotizado como para creer que sí, era por ahí. Así que la secundaria fui a 2 periodos de prueba, periodos de prueba en 2 seminarios diferentes. Uno fue en la Arquidiócesis de Durango, yo nací en Gómez Palacio, Durango. Y bueno, ahí me aceptaban con honores, ¿no? Era yo un angelito, que no lo crean. Y esa transformación es interesante, ¿no? También fui a otro seminario en San Luis Potosí, correspondiente a la orden de los salesianos. Aquí cerca hay un colegio salesiano, ¿no? Es de la orden de San Juan Bosco. Bien. Y pues sí, también me aceptaron, por supuesto. Era nuevo el seminario, entonces todas las instalaciones estaban padrísimas. El seminario de Durango parecía casa de espantos, ¿no? O sea, era viejísimo y alubre y todo viejo. Y todo. Yo corría al que estaba nuevo. Total, al primer mes de estar ahí supe que esa no era mi camino. Pero como mamá tenía carácter de sargento mal pagado,
era un poco difícil hablar con ella y mucho menos decirle que yo no quería cumplir con sus expectativas, que no lo iba a poder hacer. Así que mi estrategia fue: voy a ser el peor seminarista que han conocido hasta que me corran. Y me tardé 3 años en lograrlo. Pero por fin me corrieron. Y bueno, no supo mamá lo que hizo, porque el niño que regresó del seminario era terrible. Y bueno, ahí empezó la transformación de Angelito a Juan Charrasqueado, ¿no? Y bueno, al paso de los años, 20 años después, tal vez, yo vivía en Veracruz, en Coatzacoalcos, Veracruz, y el resto de mi familia emigró de Gómez Palacio, Durango y Torreón a Monterrey. Entonces yo viajaba constantemente entre Coatzacoalcos, Veracruz y Monterrey, y por lo general hacía escala en la Ciudad de México. En una de esas escalas llegué yo a la terminal de autobuses de Pasajeros de Oriente, mejor conocida como Tapo. Fui a hacer unas compras o algo, ya no recuerdo bien. Y terminando, yo iba a ir a la central de autobuses del norte para tomar el primer autobús que me llevara a Monterrey. Para llegar ahí tenía que viajar en el metro, en la línea 3 del metro, la que corre de Universidad a Indios Verdes, si la conocen. Y en la estación de La Raza iba a transbordar a la línea 5, la que corre de Pantitlán al Politécnico. Porque adelantito de esa estación, por la línea 5, está la terminal de autobuses del norte. Entonces, para cambiar de línea, de la línea 3 a la línea 5, hay que caminar por unos pasillos muy largos que se conocen como el túnel de la ciencia. ¿Sí lo conocen? Sí. Bien, yo entré y había una exposición de fotografías. De ambos lados del pasillo se veían fotografías y me llamaron la atención y volteé a ver, y de este lado decía el macrocosmos y enfrente decía el microcosmos. Así que la primera fotografía que vi era la fotografía de una pareja que estaba en un parque, la muchacha sentada recargada en un árbol y el muchacho recostado en el regazo de la muchacha con una mano aquí y la otra mano aquí. Y decía 10 a la 1. O sea, era una fotografía tomada desde arriba a 1 metro de distancia de ellos. La siguiente fotografía decía 10 a la 2. O sea, la primera fotografía era el centro de la segunda fotografía, y esa fotografía estaba tomada a 10 metros de distancia. Entonces se veía la misma pareja en chiquito y se veía un parque, una parte de un lago, una parte de una ciudad. La siguiente fotografía, 10 a la 2, era tomada a 100 metros de distancia, era la ciudad de Chicago. Y el lago que se veía, el lago Michigan. La siguiente fotografía, 10 a la 4, o sea, se va alejando en potencias de 10, 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 10,000 metros, etc. Se veía el norte de Estados Unidos. La siguiente fotografía se veía Norteamérica, la siguiente fotografía se veía todo el continente americano, la siguiente fotografía se veía todo el planeta Tierra, y en una esquinita se veía pasar la órbita de la Luna. Y así se seguía alejando. Después se veían los planetas vecinos, Marte y Venus. Después se veía todo el sistema solar. Después se veía la parte de la galaxia en la que vivimos. Después se veía la galaxia entera. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Y así se iba alejando, 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 alejando. Y para no hacerles el cuento largo, la última fotografía, energía oscura, de donde todo ha nacido. Y enfrente iniciaba la del microcosmos, que iniciaba exactamente con la misma fotografía que se vio al principio. La misma pareja, la muchacha recargada en el árbol, el muchacho recostado en el regazo de ella, la mano aquí, la otra mano acá. Y entonces la siguiente fotografía decía 10 a la menos 1. Es decir, en lugar de estar a 1 metro de distancia, estaba a 1 centímetro de distancia. Entonces la segunda fotografía del microcosmos era
el dorso de la mano del muchacho. La siguiente fotografía, 10⁻², era un poro de la piel, que se veía como la entrada a una caverna, ¿no? Y entonces empezaba el viaje al interior del cuerpo, cada vez más dentro, más detallado, más ampliado. Y por supuesto se empieza a ver la epidermis, la dermis, los músculos, las células. Entra a la célula, se ve el núcleo de la célula, después se mete al núcleo de la célula, se empiezan a ver el ADN, después se ve la espiral del ADN, se mete, llega hasta el átomo. Cuando se ve la fotografía del átomo, hagan de cuenta que era la misma fotografía de todo el sistema solar. Y se empieza a meter, se ve en la nube de electrones de los átomos y se ve ahí dibujado un poco el núcleo del átomo. Y sigue metiendo, se ve el núcleo del átomo, se distinguen muy bien el protón y el neutrón. Se mete en el núcleo del átomo. Esa fotografía, por supuesto, tal vez en ese momento era así como que artístico, ¿no? No sé si ya se habían desarrollado los microscopios que ahora existen, que ahora se puede ver eso y más, ¿no? Y empiezan a verse las partículas subatómicas, los neutrinos, los quantums, y se sigue metiendo, y para no hacerles el cuento largo, la última fotografía, energía oscura. En ese momento se me reveló que estamos hechos a imagen y semejanza. Lo que inútilmente durante 7 años intentaron hacerme ver los curas en el seminario donde estuve, de lo que decimos que es Dios y que estamos hechos a imagen y semejanza, yo nunca lo había comprendido hasta ese momento. Entonces, a partir de ese momento me empezó a interesar el tema de las similitudes. En ese mismo túnel de la ciencia de la estación de la Raza, tanto del metro, de la línea 3 del metro como la línea 5, en el centro del túnel hay una bóveda celeste y la tienen con luz negra para que resalten las lucecitas que señalan las estrellas que forman las constelaciones. Y fue la primera vez que pude ver lo que ahora decimos que es el zodiaco. ¿Ok? Y más o menos vi algo así. Una banda También he aprendido a dibujar con esto. Cada vez me salen menos chuecos. Y entonces, ¿se saben los nombres de las constelaciones? Una aclaración importante. Las constelaciones, que son los puntitos brillantes que vemos en las noches despejadas, se nombran en latín. ¿Ok? Y los signos zodiacales se nombran en el idioma que se hable en el país en donde se esté. Aquí estamos en México, así que hablamos mexicano, bueno, español, o castellano. Coacalquense. Sí, es que no es lo mismo, o sea, aún estando dentro del mismo país hay palabras que significan cosas diferentes. Yo nací en Durango, he vivido en San Luis Potosí, en Veracruz, en la Ciudad de México, y la misma palabra significa cosas diferentes, ¿eh? En Veracruz, sobre todo, me tocó un poquito de problemas porque en alguna ocasión le decía yo a una mujer, oye, no seas arrastrada. Y entonces se ofendió. Digo, ¿por qué me dices así?
Pues es que estás ahí sin hacer nada. ¿Pero por qué me dices así? Pues ya te estoy diciendo por qué. Y entonces me di cuenta que lo estaba tomando de otra manera. Dije, a ver, ¿qué entiendes, no? Ustedes díganme, ¿qué entienden por arrastradas? Sí, moral distraída. Distraída, rogona. Pues en mi pueblo es ser floja. O sea, no caminan, se arrastran. ¿Me explico? Y no es ninguna ofensa, o sea, es una descripción. Pero esta persona, pues sí, pensó que le estaba diciendo otra cosa. Y estamos hablando del mismo país. Ahora imagínense de aquí a Sudamérica, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado decir a alguien, me pasé todo el día lavando los trastes? ¿Sí? ¿Qué significa? O sea, poniendo jabón y agua a los utensilios con los que se cocina, ¿sí? Pues en Perú los trastos son los pompis. Así que si se pasaron todo el día lavando los trastes, pues ¿cómo traerían el asunto, no? Entonces sí es muy importante definir esto. Las constelaciones se nombran en latín y los signos zodiacales en este país en español, ¿ok? Entonces, miren, una amiga. Vete para allá. Vete para allá. Más para allá. Esas son las que se comen a las mosquitas. Ya oyeron, para la próxima se traen cada una las de su casa para... Ok, entonces tenemos constelaciones. Aries, Tauro. ¿Qué sigue? Gémini. Gemini, no Géminis. Gemini. Es en latín. Luego sigue Cáncer. Y lo estoy poniendo colores diferentes para que se note. Fuego, tierra, aire, agua. Igual empezar. Fuego, tierra, aire, agua. Entonces aquí está el león, o sea, Leo. Fuego, tierra, aire, agua. El zodiaco inicia con un signo de fuego. Luego se materializa, da tierra. Luego genera una idea y luego un sentimiento. ¿Ok? Y nuevamente empieza. Leo es fuego.